El capítulo más largo de Marcos es este capítulo 14 precisamente. Y es el capítulo donde Jesús va a Getsemaní, Jesús lucha en Getsemaní en contra de la posibilidad de ir a la cruz y suda gotas de sangre, le pide al Padre 3 veces si es posible, si hay alguna alternativa, Padre, que se haga, sin embargo, tu voluntad y no la mía. Ahí él es encontrado por una cohorte romana que viene y lo apresa. Ahí es donde Pedro saca la espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote de nombre Malco. Y es ahí donde Jesús saca su mano, sana la oreja del mismo siervo. Y de ahí entonces los discípulos se dispersan, se disgregan. Jesús es apresado, Jesús llevado ante el sumo sacerdote. Pero de esos que se fueron, Juan y Pedro regresan de una manera un tanto escondida. Juan nos dice el Evangelio de Juan precisamente que era amigo del sumo sacerdote, era conocido, pues tenía ciertos privilegios y puede entrar hasta la interioridad del patio. Pedro viene quizás ayudado por Juan, entra también al patio, él ha regresado, él está ahí, pero mientras Jesús está siendo interrogado por el sumo sacerdote, mientras Jesús después de ser interrogado por el sumo sacerdote está siendo golpeado, precisamente por haber sido encontrado culpable de blasfemia, violando principios que mencionamos la semana anterior, de que un acusado de un delito que llevaría a la pena de muerte no podía ser golpeado. Mientras eso está ocurriendo, que de acuerdo al texto parece que está ocurriendo en el segundo piso, en un piso superior a donde está Pedro, en la casa del sumo sacerdote, en el patio de esa residencia, en un nivel más bajo, estaba Pedro también siendo interrogado, pero de otra manera. Y con eso entonces yo quiero que usted pueda leer conmigo a partir del versículo 66 de Marcos 14 hasta el final. Estando Pedro abajo, se da cuenta que hay dos niveles, estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó diciendo, ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien habláis. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Bueno, el texto que yo acabo de leer describe un acontecimiento, un evento, quizá de los más conocidos por cristianos y no cristianos. Y no solamente de los más conocidos, es uno de los eventos más vergonzosos de la historia de la iglesia. Porque Pedro es el líder, eventualmente, de la iglesia de Jerusalén. Pedro ha venido actuando como la cabeza del grupo. Pedro es quien responde a la pregunta de ¿quiénes dicen vosotros que yo soy? Y Pedro es la persona que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro ha hecho la afirmación más extraordinaria que hombre alguno pudo haber hecho en cuanto a la identidad de Cristo, y es ese mismo Pedro ahora que en otra circunstancia niega la identidad e identificación y conocimiento de aquel que le había confesado. Realmente algunos han dicho que los evangelios, la Biblia son mitos, son historias inventadas, pero si usted es una persona pensante, lógica, yo creo que eventos como este le ayudarían a concluir que claro que esto no pudo haber sido una novela inventada, porque ¿quién se va a inventar una novela que tú mismo escribes o muchos de ellos escribieron donde tú luzca tan mal como los discípulos lucen en este relato, donde tú luzca tan débil, donde tú luzca tan poco confiable? Las novelas escritas por los hombres que tienen que ver con nosotros lucimos como Superman y Batman y el Hombre Araña. Estrellas, protagonistas del bien, paladines,
de la justicia. Estos hombres no lucen así a lo largo de su vida. Aquí está un grupo de 12, de uno lo traiciona, otro lo niega y los otros andaban corriendo. Estos 12 discípulos quedan bajo una sombra de vergüenza en el relato que estamos viendo. No hay nada heroico, no hay nada aplaudible, no hay nada de admiración en esto que yo acabo de leer. Y eso, si hubiese sido inventado, probablemente no estuviera en el relato. En el mensaje de la semana anterior, nosotros vimos un interrogatorio también de parte del sumo sacerdote para con Jesús. Pero como decíamos, evidentemente parece ser cuando tú pones los evangelios juntos como que estos interrogatorios se estaban llevando a cabo al mismo tiempo. Jesús arriba y Pedro abajo. Jesús dando testimonio de la verdad, Pedro dando testimonio de la mentira. Pedro se había acercado, dice el texto, la descripción, y se había acercado al calor, a la hoguera, al fuego para calentarse. Tenía sentido porque eso está ocurriendo entre marzo, abril, y esa época en Jerusalén es una época todavía un poco fría en las noches, de manera que tenía sentido que hubiera fuego en medio del patio del sumo sacerdote que proveería cierta luz. Recuerden que no había iluminación artificial y a la vez cierto calor, y es ahí donde Pedro se encuentra. Pedro está representando al grupo de los 12 o de los 11, por lo menos en este sentido, en la manera como él se comporta. Pedro pertenece al grupo que había jurado junto con Pedro. Primero Pedro lo afirma, luego el grupo lo apoya, que ellos darían la vida por el Señor Jesús si fuera necesario. Irían a la cárcel y hasta morirían. Pedro no conoce que le faltaba la fortaleza de carácter para exponerse a ciertas circunstancias. Y yo creo que si comenzamos a aplicar el mensaje desde que arrancamos, por así decirlo, desde que iniciamos, ya podemos comenzar a decirnos a nosotros algunas cosas. Yo necesito conocer la fortaleza de carácter hasta donde yo pueda, porque muchas veces nosotros nos exponemos a circunstancias y situaciones pensando que tenemos la fortaleza de carácter para resistir la tentación a la que me voy a exponer. Y la realidad es que ninguno de nosotros puede vivir confiado en su fortaleza de carácter. Pero también es otra realidad que algunos pueden resistir ciertas tentaciones que otros no pueden. Rápidamente me viene como ejemplo Abraham Kuyper, fue el primer ministro de Holanda, un pastor evangélico reformado, y el poder no lo corrompió. Pero ¿cuántos han podido manejar el poder político confesándose cristiano y no ser corrompido en el camino? Eso no es una tarea fácil. Eso no es algo que todo el mundo puede manejar. De tal forma que no habría nada de malo en yo reconocer, yo no puedo manejar eso y por tanto yo no debo acercarme a esto. Y de esa forma entonces Pedro, si hubiese conocido mejor, quizás no se expone a la tentación de ser apresado, de ser identificado, ser apresado y ser juzgado. De ahí la advertencia del apóstol Pablo, que el que crea que está firme, cuídese de que no caiga. Y es un llamado a evitar la tentación. A lo largo de la palabra de Dios hay llamados recurrentes a evitar la tentación. Mi hermana mayor comenzó a decirme cuando yo estaba muy pequeño, ella no conoce el impacto que esas palabras tuvieron: si tú no quieres caer, no te exponga a la tentación. No sé cuántas veces yo oí esas mismas palabras y esas palabras tuvieron un efecto monumental a lo largo de mi juventud. La realidad es que cuando yo comienzo a ser atraído, yo necesito alejarme de aquello que yo entiendo produce una atracción en mí. Hay cosas que te atraen a ti, pero que a mí no me atraen y viceversa. Aquello que a mí me atrae, pero que es ilegítimo ante los ojos de Dios, es de eso que tú y yo necesitamos permanecer alejados. Nosotros tendemos a sobredimensionar nuestras capacidades. Pedro lo hizo. Aunque te abandonen ellos, yo no.
Si tengo que ir a la cárcel, yo voy. Si tengo que dar la vida, yo lo hago. Pedro sobredimensionó la capacidad que él tenía para exponerse a esta tentación y con eso entonces penetra al interior del mismo patio, el sumo sacerdote donde él se encuentra ahora calentándose. Y ahí, que es como ocurren las cosas muchas veces, Pedro es sorprendido. Porque él no estaba esperando en ese momento que una criada del sumo sacerdote viniera, lo mirara y le dijera, hey, ¿tú también estabas con el Nazareno? Pedro fue sorprendido y eso es uno de los problemas que a veces nosotros enfrentamos, es que cuando somos sorprendidos no sabemos cómo responder. De ahí la necesidad de estar alerta y la necesidad aún mayor de evitar estar expuesto a la tentación, porque a veces es como que el Satanás nos tendiera una emboscada. Yo creo exactamente eso es lo que le pasó a José en un momento dado cuando la esposa de Potifar vino y lo emboscó un día, porque el texto cuando tú lo lees dice que un día José fue a trabajar, un día cualquiera. Y la esposa de Potifar comenzó e hizo esto hasta que lo despojó de su ropa. Pedro es sorprendido y en su sorpresa él no responde adecuadamente. Tú estabas también con Jesús el Nazareno. Es como que la muchacha estaba insinuando que ella conocía a Pedro, en algún momento lo había visto en asociación o lo había visto como parte del grupo. Si Pedro hubiese sido honesto, si Pedro hubiese pensado de antemano lo que va a hacer, si alguien le pregunta cuando se acerque a Jesús algo como esto, quizás él hubiese podido decidir qué es lo que va a responder y hubiese estado mejor preparado, pero la vida no es así, la vida está llena de sorpresas. Y la mejor respuesta de Pedro hubiese podido ser, así es. Así es. No tenía que decir más nada. Como cuando Cristo callaba y en ocasiones, ¿verdad?, responder una pregunta dice, ¿tú lo dices? ¿Eres tú el Cristo? Cristo dice, ¿tú lo dices? Lo único que Pedro tenía que hacer ahora es, así es. Y en la sorpresa lo llena de temor, y en el temor escucha la respuesta, ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. El primer gallo que canta, o el primer canto del gallo, que no sabemos si fue el mismo gallo que cantó después, pero el primer canto del gallo debió haber sido la primera alarma de Pedro. Pedro va en la dirección de que Jesús te habló. Pero cuando somos sorprendidos y en medio del temor no tenemos idea de lo que nos está pasando. Pero Pedro responde de una manera sumamente enfática. En el original, aparentemente esto es todavía más enfático, porque lo que Pedro responde con dos verbos distintos, como que nos hablan de que él está tratando de comunicar dos cosas diferentes. Ni sé, dice Pedro, ni sé, como la parte teórica, Jesús, ¿quién es Jesús? Yo no lo conozco. Pero tampoco entiendo de qué hablas. En otras palabras, ni sé quién él es, ni sé por qué tú me haces esa pregunta. Está la parte teórica y está la parte práctica. No lo conozco. ¿Y por qué tú vienes quién soy yo? ¿Por qué tú vienes donde mí a preguntarme una cosa semejante? No entiendo de qué habla. Con su respuesta, Pedro está tratando de distanciarse lo más posible de Jesús. Primer distanciamiento, no lo conozco, no sé. Segundo distanciamiento, yo tengo tan poco que ver con ese grupo que ni sé de qué tú estás hablando. Te das cuenta que aquí hay una doble respuesta. Por eso es que es importante detenernos. Yo no tengo nada que ver ni con él ni con ese grupo quizá, porque no tengo idea de qué hablas. Y Pedro comienza a distanciarse ahora de la persona de Jesús. Primero lo hace en palabra, pero en el texto leemos que él lo hace también geográficamente. Él se remueve y se va al portal. Esa es la respuesta humana. La respuesta humana a las crisis, a los problemas, es alejarnos del problema, como si alejarnos del problema, dejar el problema en un lugar y yo me alejara de él, cuando en realidad, como el problema está dentro de mí, alejarme del problema simplemente hace que yo traslade el problema. Y ahora el problema no está
al lado del fuego, está en el portal donde Pedro se acaba de trasladar. La prueba a la que Dios había sometido a Pedro no ha terminado. Por eso la muchacha no ha terminado el interrogatorio y este interrogatorio no ha de terminar todavía, porque las pruebas que Dios permite tienen un propósito de llevarnos hasta un momento donde yo pueda descubrir lo que Dios está tratando que yo conozca. Pero todavía no está ahí, de tal manera que el interrogatorio va a continuar un poco más. Los discípulos se habían escondido, salieron corriendo, Pedro se aleja ahora, se va al portal. Él había sido tomado por sorpresa, pero él va a ser sorprendido otra vez. Una de las razones por la que el ser humano miente es justamente cuando él es sorprendido con una pregunta que él no esperaba y para la cual él no tiene respuesta, que no sea la verdad que lo compromete. Una de las razones por la que el ser humano miente es cuando él es sorprendido con una pregunta que él no esperaba y él no tiene respuesta que no sea la verdad que lo compromete. Ahí es donde está Pedro. Entonces lo que sale de nosotros en ese momento es lo que somos. Lo que sale de nosotros es el verdadero yo, la verdadera identidad. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en Pedro. Lo que sale de nosotros a veces sale para justificarnos. Otras veces lo que sale es ira. Otras veces en la respuesta nos quedamos callados. Y otras veces si realmente hemos sido sorprendidos, pero no tengo hechas, no tengo sospechas, pues lucimos un poco como sorprendidos porque como que, bueno, pero no sé a qué realmente viene la pregunta. Pero cuando no es así realmente, en realidad nuestra respuesta refleja una mentira y la razón por la que mentimos es porque somos mentirosos. Nosotros no mentimos y luego dicen, tú eres mentiroso. No, nosotros somos mentirosos y por eso mentimos. Y antes de que tú digas, sí, es verdad, pastor, todos estos cristianos son unos mentirosos, espera un momento a que escuche el veredicto de Dios sobre la raza humana. Porque el veredicto de Dios sobre la raza humana es sobrio y a la vez es humillante. No en el mal sentido de la palabra, es la descripción de lo que verdaderamente somos que nos debe llevar cada vez más al pie de la cruz, como hablamos y oramos. Salmo 116, 11. Dije alarmado, todo hombre es mentiroso. ¿Que se ha visto así alguna vez? Todo hombre es mentiroso. Mantén eso ahí en tu mente porque vamos a regresar en un momento. Quizás tú has pensado, o estás pensando, bueno, yo no he negado a Jesús de esa manera. Mantén eso en tu mente, que vamos a regresar ahí de otra vez. Porque eso puede ser verdad, que tú no hayas negado a Jesús de esa manera, porque tú tampoco has estado en la situación en la que Pedro se encontraba. Pero por eso decía alguien, cuando tú juzgas a alguien, ten cuidado. Porque hay tres cosas que tú no conoces. Número uno, tú no conoces la magnitud de las fuerzas que lo asediaron. Número dos, tú no conoces cuánto tiempo él o ella luchó para no dejarse vencer. Y número tres, tú nunca has estado en la misma situación para saber cómo tú hubieses respondido si tú hubieses estado allí. Tres cosas. Número uno, desconoce la magnitud de la fuerza que lo asediaron. Nuestra lucha no es contra carne ni hueso, contra sangre ni carne, sino contra potestades y principados en las regiones celestiales. Número dos, no sabe cuánto luchó la persona por no dejarse vencer. Y número tres, tú nunca has estado ahí para saber cómo tú hubieses respondido de haber pasado por la misma situación. Pedro debió haber experimentado cierto temor con la primera pregunta. Y Pedro entonces, al experimentar el temor, él se aleja del calor donde él se había acercado de la hoguera, pero él se aleja del calor de la situación. La situación genera calor.
Esto es peligroso, esta gente, esa criada es peligrosa, déjame alejarme de ella. Y eso es nuestra tendencia, tendemos a alejarnos del calor. Es como alguien decía, la mariposa que llaman en inglés moth, la mariposa esa marroncita que se acerca a la luz de la lámpara de queroseno, muchas veces se siente atraída por la luz, pero cuando se pega a la lámpara, propiamente dicho, al tubo de la lámpara, inmediatamente se despega porque la luz la atrae, pero el calor la repele. Y muchas veces la luz del Evangelio nos atrae, pero el calor de vivirlo nos aleja. Y ahora Pedro está experimentando el calor de vivir la fe cristiana. Y es nuestra tendencia humana, cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas no van de una manera que yo pueda controlarlas, cuando las cosas no van como a mí me parecen, cuando las cosas no van como yo quiero, es nuestra tendencia a alejarnos del problema. Y Pedro niega a Jesús una primera vez, el gallo canta por primera vez y entonces Pedro se aleja. Pedro niega la identidad y la amistad que él ha cultivado con Jesús, o Jesús ha cultivado con él por 3 años. Pedro niega que él no, ese hombre con el que yo caminé sobre las aguas, si tú supieras que ni entiendo lo que tú me preguntas. Ese hombre que vino y sanó mi suegra, yo no sé quién es ese hombre. Ese hombre quien hace un rato yo le corté la oreja a un individuo de nombre Marco y él lo sanó, nunca yo he estado con ese hombre. Es más, ni sé lo que tú dices. Mientras Pedro niega la identidad de Jesús, el sumo sacerdote, en otro nivel, está preguntándole a Jesús acerca de su propia identidad. Le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Eso lo vimos la semana pasada y escucha a Jesús. Jesús dijo, yo soy. El contraste entre el yo soy de Jesús y el yo no conozco a ese que está allá arriba de que tú me estás hablando. Jesús afirma su identidad, Pedro la niega. Jesús, por otro lado, representa la verdad. Pedro, por lo menos en ese momento, está representando la mentira. Y eso es donde estamos. Estaban siendo interrogados por personas humanas, por una criada de un sumo sacerdote, pero estaban a prueba por Dios. Eso es como yo tengo que ver la vida. Nosotros vemos la vida muy horizontalmente, muy humanamente. Siempre el otro, el humano, el hermano, la esposa, el hijo, el vecino, son los culpables, pero yo tengo que entender que frecuentemente eso puede ser horizontalmente. Verticalmente yo estoy bajo prueba. Verticalmente yo estoy bajo disciplina. Verticalmente yo estoy bajo observación. Verticalmente yo estoy bajo disciplina. En ocasiones verticalmente yo estoy bajo formación de carácter. En estas circunstancias. A Jesús le está yendo bien desde el punto de vista del Padre. No le está yendo bien desde el punto de vista del hombre, porque lo están abofeteando. Pero le está yendo bien desde el punto de vista del Padre. A Pedro le está yendo bien desde el punto de vista del hombre, porque no le han dado una galleta todavía, una bofetada, pero le está yendo muy mal desde el punto de vista de Dios. Pero muchas veces nos sentimos bien cuando nos va bien con el hombre, aunque nos vaya horrible con Dios. Pedro ha comenzado a fallar. Jesús permanece en la voluntad del Padre. Pedro es infiel a su promesa de no abandonar al Señor. Cristo está siendo fiel a lo que Él le dijo al Padre en Getsemaní, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces ahora Pedro, aquí está la hoguera, aquí está el fuego, aquí lo interrogan, este lugar es peligroso. Pedro se va y se va al portal, pero él se quiere quedar más o menos viendo qué es lo que va a pasar con el Señor. ¿Qué tú piensas? Señor, Dios no ha acabado con la prueba, pues allá fue la criada. Cuando la criada, versículo 69, lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí, ahora las cosas se están complicando, porque el primer interrogatorio, la primera pregunta fue como ella y él. Tú no estabas con el Nazareno, como medio privado. Pero ahora es como un Mateo 18 esto, porque de uno en uno, pero ahora como de uno en uno tú no has confesado. Ahora ella le dice a los demás, escucha, cuando la criada lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Ella comenzó a involucrar a otros ahora como potenciales testigos, él es uno de ellos.
Como que había un cierto interés de parte de la criada del sumo sacerdote, como de hacer que Pedro confesara, o de que a Pedro se le aprendiera, o de que a Pedro se le interrogara, de que Pedro lo subieran allá arriba donde tenían a Jesús. Y así somos nosotros. Nosotros muchas veces tenemos una opinión, tenemos un veredicto, tenemos un juicio, y es nuestro. Pero como que llega un momento que yo necesito que otros me acompañen en el veredicto, en el juicio, porque de esa manera yo me siento reforzado, me siento apoyado, y entonces salgo a buscar ese apoyo. Esa es la naturaleza humana. Tú lo ves en Pedro, pero eso no es de Pedro, eso es de nosotros, los hombres y mujeres caídas. Entonces necesito refuerzos. Y ahora ella se siente reforzada. Mientras tanto, mientras esto está ocurriendo, la fidelidad de Pedro está siendo pesada en una balanza. La naturaleza humana, su carácter, su veracidad, todo eso está siendo pesado. Su llamado, su compromiso con su llamado está siendo pesado por Dios. Pedro no pasó la primera prueba, pero no va a pasar la segunda prueba tampoco. Porque yo tengo que hacer algo después de la primera prueba. Si tomo un examen en el colegio, en la universidad, y no lo paso, yo tengo que hacer algo para pasar el segundo examen. Yo tengo que estudiar. Bueno, quizás en el caso de Pedro no ha habido suficiente tiempo para reflexionar y que su carácter cambie, pero justamente esa es la razón por la que estamos seguros que él no va a pasar la segunda prueba, porque es muy pronto. Él ni siquiera se está percatando de lo que está haciendo en cierta medida, y entonces cuando ella le pregunta y le dice a otros que están alrededor, mira, este es uno de ellos, que dice el texto en el versículo 70, él lo negó otra vez. Claro. Dios nos prueba una vez, y cuando las cosas no ocurren tan rápido como en este caso, nos da tiempo para corregir ese fallo de la primera vez. Pero si yo no hice nada, pues obviamente vendrá una segunda prueba en la que yo voy a comportarme con toda probabilidad exactamente igual que la primera, porque yo no hice nada después de la primera. Debimos habernos puesto en alerta, debimos haber fortalecido el carácter, debimos haber confesado, debimos habernos arrepentido, debimos haber recibido al Señor, y que el Señor, si no lo conocíamos, o haber regresado al Señor si lo conocíamos, pero Pedro no tuvo tiempo para hacer todo eso. Él falló junto a la hoguera y él falló junto al portal, claro. La prueba de Pedro no ha terminado. Pedro no había tenido tiempo para mejorar la condición de su corazón. La caída de Pedro no se da por la criada del sumo sacerdote. Yo quisiera dejar eso enfatizado hoy, porque yo creo que lo sabemos cuando nos detenemos a pensar. La caída de Pedro no se da por la noche que se estaba viviendo. La caída de Pedro se da por lo que había en su interior. Porque Cristo vivió la misma noche con peores interrogatorios y él no cayó. Recuerda claramente que la otra persona o la circunstancia nunca es la causa de mi reacción. La otra persona o mi circunstancia simplemente son los disparadores de aquello que está en mi interior y que sale a relucir, que yo no conocía, que otros tampoco, y que de repente nos sorprende a todos. Si tú puedes entender eso, tú vas a poder crecer mucho más en tu vida de santificación. Porque hasta que yo no me apropie de lo que hago y de lo que sale de mí para llevarlo al trono de la gracia, confesarlo como pecado, ir en arrepentimiento, pedir perdón, pedir el trabajo de Dios, yo siempre voy a encontrar excusa en las circunstancias y en otros para las reacciones que yo tengo de parte mía. Segunda negación. Y poco después de la segunda, versículo 70 todavía, los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro. Ahora son los que estaban allí. Ya no es la criada. Ya no es la criada diciéndole a otro. Ahora resulta es que los otros están involucrados. ¿Y qué le dicen? Seguro que tú eres uno de ellos. Ya no es una pregunta. Seguro. Aquí habemos mucho. Porque también eres Galileo.
Los galileos no lucían diferentes al resto de los judíos, pero tenían un acento distinto, según la historia, según la tradición, y por tanto eran conocidos. Es como vivir en nuestro país y decirle a alguien, tú eres ibaeño, o tú eres del sur, o tú eres capitaleño, porque hay un acento, hay una I, hay una L, hay una R, que en esas regiones se enfatiza. Ya en esta tercera vez hay un grupo que lo identifica. Y ahora le dicen incluso, ese es Jesús de Nazareno, pero es Jesús de Galilea, y tú eres Galileo, y te hemos visto con él, tú eres uno de ellos, seguro que tú eres uno de ellos. En otras palabras, la prueba bajo la cual Pedro estaba tenía que continuar hasta que se pudiera poner de manifiesto, sin lugar a dudas, para Pedro y para nosotros como advertencia, qué es lo que se esconde en el corazón del hombre. Y cuando nosotros no lidiamos con el pecado inicialmente, nos encontramos atrapados por él posteriormente. Esa es la realidad. Pedro ahora está atrapado. Él no ha lidiado, de alguna manera Dios sabía cosas que él no sabía y que nosotros solamente sabemos retrospectivamente al leer la historia. Pero Pedro no había lidiado con su falta de veracidad y compromiso interior. Y por eso Cristo le anuncia de antemano, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y esa falta de transparencia y veracidad, Pedro la lleva posteriormente, incluso más allá de la resurrección, cuando Pablo tiene que pararse públicamente en una ocasión y confrontarlo y llamarle hipócrita, porque se había dejado de juntar con los gentiles. Debilidades que tenemos a veces en un área del carácter, Pedro la exhibió otra vez, quizá no del mismo tamaño, de la misma intensidad, posteriormente, pero cuando yo no lidio con esa área, yo termino siendo atrapado por el mismo pecado con el que yo no trabajé. ¿Qué tú esperas que Pedro diría? Primera reacción de Pedro, no sé ni sé de qué tú hablas, ni entiendo de qué tú estás hablando. Segunda negación. Pedro, simplemente el texto dice, Pedro volvió a negarlo. Tercera negación. Yo me imagino que en este momento Pedro está más atemorizado, las adrenalinas están más altas, está más intimidado, y está más dispuesto entonces a hacer cosas que normalmente él jamás hubiese imaginado que él sería capaz de tal cosa. Y escucha la respuesta. Él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien habláis. Pedro se vuelve prosaico y antibíblico. Él maldice. Las palabras en el original pudieran implicar que Pedro juró haciendo uso del nombre de Dios. Imagínate que ese hubiese sido el caso. Se vuelve prosaico. Él llama maldiciones sobre sí mismo. Es como que la idea, la intensidad en el original, algunas de las traducciones, como la Nueva Versión Internacional lo tiene de esa manera, dice que Pedro comenzó a llamar maldiciones sobre sí mismo. Es como que yo dijera, que me maldiga Dios si yo estoy hablando mentira. O sea, algo así. ¿Te das cuenta hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde puede llegar un apóstol? Y a jurar. Te lo juro por Dios, quizás dijo. O por algo, por mi madre o no sé quién. Pero eso no fue suficiente. Déjame enfatizarte lo que acabo de jurar. Yo no conozco a este hombre de quien habláis. Pedro ni siquiera se atreve a pronunciar el nombre Jesús. Yo ni siquiera conozco a este hombre, ni sé yo cómo se llama. Wow. Pastor, pero qué bueno que yo no soy Pedro. No, qué bueno que tú no has estado en los zapatos de Pedro. Primera reacción, primera negación más o menos privada. Segunda reacción, ya había un grupo involucrado, por lo menos de testigos de oído, cuando la muchacha comienza a decirle a los demás. Y la tercera reacción ahora es después de una acusación del grupo, pero es abierta y es desafiante. Maldice, jura, yo no conozco a este hombre. Pero tú no puedes olvidar que quien está diciendo esto es el que no hace mucho
Cuando Cristo le preguntó, ¿quién yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, pero si ustedes se quieren ir, se pueden ir. ¿Y a dónde iremos, Jesús? Todo esto es Pedro. ¿A dónde iremos, Jesús? Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro ha sido puesto al descubierto. Número uno, él ha sido puesto al descubierto de que él es amigo de Jesús. Él quizá no lo quiera admitir, pero él es amigo de Jesús. Él es de ese grupo. Él es Galileo. Tú hablas como ellos. Y Pedro ha sido puesto en descubierto que él es mentiroso. No lo sabían. Pedro ha sido puesto en descubierto que él es infiel, hay infidelidad en su corazón, él no lo sabía. Él no está dispuesto a ir a la cárcel con Jesús. No es verdad que él está dispuesto a dar la vida por el Maestro. Pedro acaba de probar que el salmista tiene razón. Todo hombre es mentiroso. Wow. A Dios las gracias cuando Él nos protege de situaciones donde nosotros terminaríamos mintiendo. En su gracia y misericordia. La manera como es fácil de ver que todo hombre es mentiroso, vamos a comenzar por un punto que hemos enfatizado, sobre todo en los últimos mensajes. Si nosotros no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos, nosotros nunca tenemos la verdad completa. Si nosotros no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos, nosotros nunca tenemos la verdad completa de la situación. Otras veces decimos la mitad de la verdad y ocultamos la otra mitad que me puede hacer lucir en peores condiciones. De ahí que la famosa fórmula de la corte, ¿jura usted decir la verdad? Sí. Toda la verdad y nada más que la verdad. Porque yo te puedo decir la mitad de la verdad y no decir más nada y yo he dicho la verdad. Lo que yo no he dicho es toda la verdad. O yo te puedo decir toda la verdad y luego agregar de una parte que no es verdad y entonces yo no dije nada más que la verdad. Otras veces suprimimos la verdad. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos algo que a mí no me conviene que se sepa de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo, de mi iglesia, pero no lo decimos. Suprimimos la verdad y en ocasiones distorsionamos la verdad. Y distorsionamos la verdad en ocasiones intencionalmente para lograr nuestros propósitos y en otras ocasiones no intencionalmente porque no estamos viendo las cosas como son, sino como nosotros somos, decimos, respondemos, traspasamos la información distorsionada porque la hemos visto y sentido y juzgado como nosotros somos. Otras veces lo hacemos porque respondemos en un arranque de celo o de envidia o de ira o de cualquiera o de temor y todo eso hace que lo que salga distorsionado. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El salmista tiene razón. Todo hombre es mentiroso. Pedro niega a Jesús de esa manera. Tercera vez, al instante, un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Wow. Se cumplió la profecía. Pedro lo acaba de descubrir. Y una de las cosas que nosotros vemos entonces en el texto, no es solamente que Pedro está conociendo de lo que él es capaz, Pedro está conociendo la habilidad de Dios para profetizar y ver las profecías cumplidas, y poco tiempo después Pedro verá a través de su propia negación la fidelidad de Dios en medio de su infidelidad. Y eso es una de las cosas que Dios quiere que nosotros veamos. No solamente que yo vea mi carácter, pero Dios quiere que yo vea el suyo en medio de las flaquezas del mío. Porque el suyo va a lucir para mí mucho mejor cuando yo vea lo mal que está el mío. Ese día la negación de Pedro a Pedro le dio mucho más entendimiento de la naturaleza humana, sin lugar a duda. Le ayudó a conocerse a sí mismo mucho mejor. Le ayudó a su santificación. Porque no puedo santificarme hasta que yo no vea dónde está mi pecado para que yo pueda entonces ir donde Dios en busca de ayuda. Y le ayudó a entender algo que luego fue revelado en las cartas de Pablo para nosotros.
Cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Pedro está conociendo de la naturaleza humana, Pedro está conociendo de la naturaleza divina. Por eso decía Juan Calvino que toda verdadera sabiduría consiste de dos cosas: conocimiento de Dios y conocimiento de uno mismo. Toda verdadera sabiduría consiste de dos cosas: conocimiento de Dios y conocimiento de uno mismo. Pedro está creciendo en verdadera sabiduría. Él está aprendiendo acerca de Dios, Cristo, que está siendo juzgado y no niega nada de lo que él es, y está conociendo acerca de su propia naturaleza. Pedro llegó a su punto de quebrantamiento, y tú tienes un punto de quebrantamiento. Tú tienes un punto de quebrantamiento donde tú mentirías. Tú tienes un punto de quebrantamiento donde tú cederías. Tú tienes un punto de quebrantamiento donde tú te quebrarías. Y yo también. Y yo digo eso no es simplemente por una observación psicológica de los hombres, es porque la palabra declara algo como eso. Escúchalo en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. ¿Viste claramente lo que Dios declara? Dios es fiel para no permitir que una tentación que tú no puedas soportar, que te quebraría, no llegue a ti. Pero entonces, cuando esa tentación que Dios determina, mide, calcula, que tú puedes soportar, cuando Él la permite que llegue junto con la puerta de salida. Precisamente porque Dios es fiel. Y Él dice que Dios provee la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Si Dios no proveyera la vía de escape, tú te quebrarías. Si Dios permitiera que tentaciones que nosotros no podamos soportar llegaran a nosotros, nosotros nos quebraríamos también. Dios solamente permite que yo sea tentado hasta donde yo pueda soportar. Pedro no lo apresaron, no lo interrogaron como a Jesús, porque hasta ahí podría Pedro soportar, por así decirlo. Más allá, Pedro hubiese probablemente sido un apóstata. Él apostató de la fe temporalmente, por unas horas, pero si Jesús permite que él le llegue una tentación como la que le llegó a él, Pedro probablemente hubiese sido un apóstata, pero fiel es Dios que no permite tal cosa. Satanás nos tienta, Dios nos prueba. Ambas cosas están en la palabra. Dios no tienta, Dios no puede ser autor de tentación o pecado. Cuando alguien es tentado, dice Santiago, que no diga que está siendo tentado por Dios. Dios no tienta, Satanás sí, pero Dios sí nos pone a prueba. Hay diferentes palabras en la Biblia para referirse a las pruebas que Dios permite que lleguen a nosotros. La diferencia entre la prueba y la tentación es su intención. La tentación que viene de Satanás tiene la intención de hacerte caer y hacerte apostatar. La intención de la prueba es hacerte más cercano a la imagen de Cristo. De manera que cuando Dios permite la prueba, Él no anda buscando tu caída y Él no anda buscando tu apostasía, Dios anda buscando su imagen. Decía que todos nosotros podemos quebrarnos. Bueno, habían condiciones que llegaron a quebrar hasta ese punto a Pedro. Por ejemplo, ellos no habían dormido mucho la noche anterior, estaba cansado. Sus barreras no son las mismas. Pedro estaba solo esa noche, no tenía a los otros amigos con él y Jesús no estaba con él tampoco. Era de noche. La noche como que intimida. Era el patio del sumo sacerdote. Está oscuro, está tenso, está nervioso. Él no sabe lo que le va a pasar a Jesús. Tiene que haber habido muchos. Yo me imagino que el interrogatorio de Jesús y las preguntas no eran, ¿eres tú el Cristo? Yo imagino que eran de volumen alto, exasperado, que otros podían oír. Me lo imagino yo, por lo menos. Él está en territorio enemigo, él no está en el patio de su casa, no en el patio de su casa que lo están interrogando. Y en último lugar, Pedro fue sorprendido. Todas esas cosas nos predisponen a mentiras, a las caídas, pero revelan quiénes somos realmente. Pedro probablemente recordó
Un poco más adelante, las palabras de Cristo. Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he orado por ti. ¿Te das cuenta que aquí hay una prueba que viene de parte de Dios, pero que Dios dice, ok, Satanás, lo puedes zarandear, pero como Cristo ha orado por él, tú tienes un límite? ¿Te das cuenta también que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra la criada del sumo sacerdote? Es Satanás que pidió permiso para zarandear a Pedro. La criada está simplemente sirviendo de instrumento. Y es por eso que Cristo no nos puede dejar solo, porque la lucha es mayor que nosotros y es invisible, yo no la veo. Pedro, yo he orado por ti. Pero Satanás viene y nos zarandea. David fue zarandeado por Satanás cuando hizo el censo. El texto de Primera de Crónica dice que fue incitado por Satanás. Jesús fue zarandeado, pero Jesús es Jesús. Fue zarandeado en el desierto por 40 días. Lo tentó por 40 días, dice el texto. Lo zarandeó. Lo único fue que Jesús, al ser Jesús, Él no pudo hacerlo caer. Le hizo todo tipo de ofertas. Pedro está siendo zarandeado. Y al yo revisar la historia bíblica, ya ahora yo estoy convencido que el ser zarandeado por Satanás es parte del currículum de Dios. Zarandeo 101 se llama la materia. Es donde Dios nos prueba, es donde Dios nos muestra, es donde Dios muestra lo que hay en mi interior, es donde Dios muestra mi infidelidad, es donde Dios muestra mi falta de santificación en un área, es donde Dios muestra que yo necesito fortalecimiento, es donde Dios dice, esa parte todavía no se parece a mí, tiene que llegar a ser como yo. Pedro es interrogado 3 veces, niega a Jesús, ¿y tú sabes qué pasó después que crees que él jura? Ya no le siguieron molestando. Terminó la prueba. La prueba tenía un comienzo y tenía un fin. ¿Cuál era el comienzo? Primera pregunta con interrogación. Y el final, cuando el gallo cante y que tú me hayas negado 3 veces. Eso es lo único que yo quiero que pase, Pedro. Después de ahí no te va a pasar más nada. Lo único que yo quiero que tú entiendas es lo que hay en tu corazón. Bueno, pero ¿y para qué? Porque ahora, Pedro, tú podrás ser menos autosuficiente como te has venido confesando a lo largo del camino, y tú podrás pegarte más a mí, buscar más suficiencia en mí, depender más de mí, porque las pruebas que te vienen, Pedro, son de mayor calibre. Son de mayor peso. De hecho, Pedro, tú no lo sabes todavía, pero te llegará una prueba tan grande que tú tendrás que morir crucificado, y tú vas a pedir que te crucifiquen boca abajo, en honor a mi crucifixión. ¿Te das cuenta cómo esta prueba ayudó a preparar a Pedro para pruebas mayores? Tú no puedes afrontar pruebas mayores y pasar con buenos colores sin que Dios te prepare en pruebas anteriores. Y Pedro pasó con buenos colores a la hora de la muerte, pero él tuvo que pasar por esta. La prueba terminó, el propósito de Dios para con Pedro terminó. Esta prueba probaba la fidelidad de Dios, probaba la infidelidad de Pedro, lo preparaba para pruebas futuras. ¿Qué Pedro descubrió en esa ocasión? Que él no era tan fiel como él pensaba, que él no era tan valiente como él se creía, que él no era tan confiable como él pensaba también, que él no era tan veraz. Nosotros negamos a Dios también, negamos a Jesús, porque mentimos. Mentimos de diferentes maneras y mentimos por diferentes razones. Una de las razones por las que mentimos es miedo a las consecuencias. Ahí estaba Pedro. ¿Qué me va a pasar? Entonces mentimos. Otra de las razones por las que mentimos es temor a la desaprobación. No quiero sentirme desaprobado, como cuando Pedro no quería juntarse con los gentiles. Cuando llegaron los judíos y él no se quería sentir desaprobado con los judíos, entonces él dejó de juntarse con los mentiras. Eso no era una mentira verbal, pero eso era una mentira de acción, porque él estaba tratando de comunicarle a los judíos, no, yo no me junto con ellos, fíjate que no estoy con ellos. Entonces mentimos muchas veces porque tenemos temor a la desaprobación o queremos la aprobación del otro.
A veces mentimos para encubrir el pecado, como lo hizo Adán, como lo hizo David. A veces nosotros mentimos por avaricia, por dinero, como lo hizo Judas. La traición de Judas fue una mentira. Rabí, un beso. Un falso testimonio, una mentira. Y una de las más frecuentes, mentimos para no pasar vergüenza. En el año 1987, muchos de ustedes no conocerán los detalles, pero cuando ocurrió el famoso escándalo del Irán contra FAIR, como se le llamó en Estados Unidos, el periódico Washington Post hizo una publicación, hizo varias, pero en su última edición de ese año llamó 1987 el año de la gran mentira. Hicieron una encuesta, el 92% de los encuestados respondieron que había mentido para no pasar vergüenza. Y el 98% había mentido en otras ocasiones para no herir al otro, porque nos volvemos teólogos y piadosos también, ¿no? Que no quiero herirlo. Prefiero herir a Dios y ofender a Dios antes que herir al otro. Tenemos diferentes formas de mentir también. A veces calumniamos. Lo que estos falsos testigos estaban haciendo con Cristo en ese segundo piso era una calumnia, eran falsas acusaciones. Eso es una manera de mentir. Otras veces mentimos al dar lisonja. Cuando los fariseos vinieron y dijeron, maestro, sabemos que eres veraz. Oh, ¿cierto? Bueno, pues entonces créeme. Pero no, eso era una lisonja para eventualmente entonces poderlo atrapar en la pregunta que seguiría después. Siervo, ¿cómo estás, siervo? A veces una lisonja. Es un hombre grande. La exageración es una mentira. La exageración de los logros. Los temperamentos pecan de diferente manera. De la misma forma que el colérico peca en su ira, los sanguíneos pecan en exageraciones. Que la gente le ponen su salsa. Pero son exageraciones. El resentimiento nos hace muchas veces mentir también. Y a veces mentimos por necesidad, entre comillas, que no es tal cosa. Mentí porque no me atreví a decirle a mi esposo o a mi esposa lo que el médico me dijo porque se va a deprimir tanto. Eso es una mentira por necesidad, pero no es una mentira que Dios pueda aprobar. Y a veces mentimos desplazando la culpa de mi persona a otra persona para yo sentirme entonces liberado. El problema es que la mentira me identifica con Satanás, el padre de mentira. La verdad me identifica con Dios. Ese día, en esos dos interrogatorios, está Jesús en el lugar alto aquel, siendo identificado con Dios Padre. Y aquí abajo está Satanás, por lo menos temporalmente, está Pedro, por lo menos temporalmente, mientras Satanás los zarandeaba, identificándose con él, el padre de toda mentira. El texto paralelo de Lucas dice que cuando Pedro terminó de negar a Jesús, entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Yo no me imagino lo que esos ojos sobre ese rostro de Pedro debieron haber transmitido. Y no creo que haya sido una mirada de odio, para nada. Yo creo que fue más bien una mirada. Te lo dije, Pedro. ¿Lo viste, Pedro? ¿Te conoces, Pedro? ¿Entiendes, Pedro, lo que necesitas de mí? ¿Ves dónde estaba, Pedro? ¿Ves lo que creía que eras, Pedro? Entonces Pedro salió y el texto de Lucas dice que lloró amargamente. Si no conociéramos nada más, todavía no sabemos si Pedro está arrepentido. Hermanos, lágrimas no es arrepentimiento. Créame, yo he visto muchas lágrimas sin arrepentimiento. Por muchos años. Lágrimas no son arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento son arrepentimiento. Tristeza no es arrepentimiento. Pablo dice a los Corintios, hay una tristeza del mundo y hay una tristeza de Dios. La tristeza de Dios es la que produce fruto de justicia. Por tanto, frutos
son las señales de verdadero arrepentimiento. Cambios conductuales no son arrepentimiento. La psicología puede lograr eso también. Pedir perdón no es arrepentimiento. Gente que no conoce a Dios pide perdón. Gente inconversa me ha pedido perdón. Y a usted también. O quizá usted lo ha hecho cuando no era creyente. La única evidencia de arrepentimiento son los frutos que las lágrimas, la tristeza, el dolor, los cambios eventualmente producen. Si no supiéramos nada más de Pedro, no hubiésemos sabido nada. De Judas, afirmamos que no tuvo arrepentimiento, aunque la palabra dice que Judas tuvo remordimiento y hasta se ahorcó. Pero eso no fue arrepentimiento.